Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé dónde estén y dónde nos estén escuchando, pero bueno, bienvenidos a todos a este programa. Hoy seguimos con esta ruta de literatura, en donde estamos yéndonos hacia la fiesta del libro. Todo esto nos va a llevar de alguna manera a la fiesta del libro, que va a ser el 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre en el Centro Cultural Metropolitano. Así que por eso hemos decidido hacer este ciclo en donde vamos a conversar un montón de algo que nos encanta mucho, que es el tema de la literatura, la poesía, los cuentos y demás. Así que bueno, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados y también a mi querido colaborador, el querido Pedro Avendaño. Muchas gracias. Quien nos acompañará durante todo este ciclo y con el que vamos a darles la bienvenida a nuestros queridos invitados. Pedrito, ¿cómo estás? Muy bien, hoy día yo creo que mejor todavía porque a este espacio han llegado dos escritoras, dos poetas, dos personas que trabajan con la palabra, pero que además no siempre, a lo menos en este espacio, están invitadas mujeres. Y entonces me parece que comienza a equilibrarse esto de hablar de la poesía, de las palabras, en un contexto de diseño que normalmente está dominado por hombres. Por eso no siempre sale bien la cosa. Seguramente. Así que bueno, quiero darles la bienvenida. Les presento a Sandra de la Torre Guarderas, quiteña. Es poeta, narradora, guionista. Estudió comunicaciones en el University of Northwestern de St. Paul, Minnesota. Es ganadora del 5º Certamen Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, con su libro de cuentos aún inédito, donde las rimasopas rimasopean. Qué lindo título. Y sabemos que hay por ahí un premio nuevo que ya lo vamos a hablar más tarde. Y también tenemos a María Luz Albuja Bayas. Es magíster en estudios de cultura, con mención en literatura hispanoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar. Su obra ha sido parcialmente traducida al inglés, portugués, italiano, francés, euskera y árabe. ¡Wow! Forma parte de antologías y publicaciones en el Ecuador, América Latina y Europa. En literatura infantil ha publicado libros de relato y poesía, Cuando cierro mis ojos, Cuando duerme el sol, aunque no sea cuento de hadas de esta historia, y de viento y sol. Es traductora, cofundadora del sello editorial Rasca Cielos y un montón de cosas más. Espero no haberme equivocado en nada, así que bienvenidas mis queridas. Muchas gracias Chelo, gracias Pedro por esta invitación. Estamos muy contentas de estar aquí. Muchas gracias también, es como ir a una casa muy, muy linda, así que les felicito por este centro, por este programa. Qué bueno, qué bueno. Les recordamos que este programa llega con el gentil auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño, de los cuales ya vamos a hablar en un ratito más. Pero bueno, podríamos pasarnos ya a entrar directamente a la historia, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nos pueden contar de la poesía, de la literatura en el Ecuador? ¿Cómo le ven ustedes? ¿Cuál es su panorama? ¿Cuál poesía, cuál literatura? Es una excelente pregunta. Tan amplia, ¿no? Ajá. Bueno, en mi caso estoy como admirando muchísimo la poesía escrita por mujeres ecuatorianas que están triunfando de una manera, no sé, inédita me parece. El caso de Gabriela Vargas Aguirre, el caso de María Auxiliadora Valladares o de Mónica Ojeda, que se la conocía más como narradora, pero ella ya ha ingresado también en el mundo de la poesía o siempre fue poeta simplemente, ¿no? Entonces, la literatura en el Ecuador en ciertas áreas, las narradoras, las poetas, pues está en un nivel increíble. Y también, claro, poetas como Juan José Rodinás, por ejemplo. Es un poeta ecuatoriano que quizás será el referente por mucho tiempo de la poesía o de la nueva poesía o de la poesía que nunca fue escrita antes, no sé cómo decirlo, en el futuro. Entonces, creo que hay salud en la literatura ecuatoriana en general, ¿no? No en todo lado, por supuesto. Por supuesto, pero es algo que se va curando. Sí, por supuesto. Y además creo que con justo este fenómeno del que habla Sandra, de las poetas jóvenes que están triunfando, ha habido un rescate también de nuestras poetas grandes ya inscritas, pero no necesariamente leídas o conocidas, porque, claro. bueno, la poesía sigue siendo una literatura sin mercado, lo cual la salva también, justamente, la salva del mercado. Pero nuestras poetas, por ejemplo, como Sonia Manzano, que han estado ya escribiendo por mucho tiempo, ahora son mucho más valoradas que antes. Poetas como Sara Vanegas, Coveña también, que igual tienen una trayectoria impresionante. Ahora, del mismo modo, estas mujeres jóvenes que hacen no solo poesía o narrativa, sino también crítica, y una crítica fuerte, una crítica potente,
las han sacado más a la luz y han sido mucho más generosas que quizás críticos anteriores, no con ánimo de ofender, pero sí ha habido este rescate de voces, ¿no? Ana María Isa, por ejemplo, que además murió, ¿no?, hace unos 3 años más o menos, es una gran poeta hispanoamericana, realmente, de un nivel que uno la lee y dice, wow, y de pronto encontrar que su figura con los años, en vez de perderse, va despertando y va resucitando en la conciencia colectiva de los lectores e incluso, diría yo, en los festivales, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Iliana Espinel Cedeño también pues da nombre a un festival importante en Guayaquil que dirige Augusto Rodríguez y que une a muchos poetas del mundo realmente. Entonces, esa figura de Iliana Espinel va cobrando con el tiempo el reconocimiento que se merece. ¿Creen ustedes que estamos en un nuevo tiempo de la poesía y de la escritura donde la protagonista central es la mujer? Hay una visión de las mujeres, siempre la ha habido, ¿no? No es que sea tampoco un fenómeno nuevo, yo creo que siempre ha habido mujeres en la literatura. Tal vez la diferencia con este tiempo es esta visibilización. Es cierto que hay una visibilización, es cierto que ha sido una larga lucha para llegar hasta poner sobre la mesa temas que vienen desde las mujeres y que se escriben, yo diría, no solo con una perspectiva feminista, sino la persona humana, mujer, la persona humana, claro, poniendo las cosas en la conciencia colectiva. ¿Es eso lo que está pasando? Sí, que es una pregunta un poco complicada en el asunto. Mala. No, buena. Es excelente, pero no sé, a mí sí me parece que hay ahora muchos más canales, muchas más salidas para la voz de la mujer, pero también pienso que siempre hubo la voz de la mujer, quien quiera que no lo haya querido rescatar ni escuchar, será ya responsabilidad de cada uno. Ahora sí hay un movimiento grande, ¿no?, de mujeres militantes que luchan por sus derechos, por los derechos de otros también. Han logrado conquistar algunos espacios. Sin embargo, mi opinión personal es que la literatura está exenta tiene que estar totalmente independiente de lo que ocurre, en el sentido de que no por ser escrita por una mujer tendrá ahora salida, tendrá ahora protagonismo, tendrá o el hecho femenino está de moda, y ese tipo de cosas creo que hay que salvarle a la literatura de eso. Lo femenino, en cambio, la mirada femenina me parece que siempre estuvo en la literatura y que yo considero que es algo distinta de la mirada masculina, por ejemplo. Yo lo considero así después de haber estudiado un curso largo de narrativa escrita por mujeres. Por primera vez me vi reflejada en esos textos. Había leído miles de libros y los he gozado, los he disfrutado, pero no me había visto reflejada de esa manera, cuestionada, confrontada, porque eran voces femeninas más cercanas de pronto a mis maneras de ver el mundo, a mis realidades particulares. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, como dice Sandra, sí, la literatura femenina ha existido siempre. Ahora, es cierto que ha habido escritoras que han tratado de escribir sobre temas en el pasado, ¿no?, que tal vez no les eran necesariamente intrínsecos, por tratar justamente de calzar en la literatura, ¿no? Ha habido también la literatura andrógina, de la que me encanta hablar siempre que recuerdo a Virginia Woolf, por ejemplo, ¿no? Claro. Que decía, claro, no importa. O Shakespeare muy bien pudo haber sido mujer, ahora hay unas hipótesis interesantes, que tal vez era la hermana de Shakespeare. Bueno, no se sabe, ¿no? O puede haber sido un grupo de personas, o simplemente un genio, pero que captaba esto, la esencia humana, en todos sus dramas y sus posibilidades. Pero sí, yo también creo que ahora las mujeres escribimos con más honestidad, es decir, ya no nos da miedo que nos digan, ay, libertad, ¿no? Mucha Libertad, exacto. Incluso en la literatura para jóvenes, ¿no?, que por mucho tiempo ha estado y sigue estando, lamentablemente, normada por las editoriales y las agendas editoriales de los temas de los que hay que hablar, porque el currículum y estas tonterías, me lo digo así,
y no me da vergüenza. De pronto, como mujer, ponerme a escribir, no solo yo, sino otras escritoras contemporáneas, y decir, no, yo voy a hablar de lo que a mí me dé la gana. Y si este libro, luego la editorial me dice, no me cabe en mi currículo, no sé, bueno, qué pena, le buscaré otra cosa. Pero yo no voy a supeditar mi libertad creadora a una agenda de ningún tipo. Y creo que esta es la literatura femenina que ahora tiene despegue. No tanto el decir voy a hacer un libro feminista, porque para eso uno puede escribir un panfleto o un bonito ensayo u otro tipo de texto, pero si el tema feminista a una mujer le es esencial por algo vital, por un proceso que ya es más allá de lo ideológico, entonces tiene sentido. Pero la literatura es literatura cuando atraviesa una vitalidad que le da justo esta capacidad de llevar a la realidad a otro nivel. Si no hay esta transformación de la realidad a un nivel de lenguaje que la no solo sublime, porque no tiene que ser sublime, pero que la vuelva creadora y que la vuelva vital. Dentro de eso, vital. Y además, así como el escultor tiene el material que es no sé, la madera, el mármol o lo que fuese, pero si solo lo hiciera como una cosa mecánica, no sería arte. Entonces lo mismo con la literatura, y creo que eso está pasando. Yo estaba delante cuando recién entramos al estudio, ustedes estaban conversando y se me vino a la cabeza este verso de la Mistral que dice: todas íbamos a ser reinas, pero no todas fuimos reinas, ¿no? Y no todas fueron reinas, porque me parece que la literatura escrita no solo desde la perspectiva de la mujer, sino simplemente la literatura hecha humana, ¿no sé, es cierto? La literatura hecha fuente vital, potencia vital, ha tenido que recorrer de la mano esta vez de las mujeres un largo camino, porque en la literatura latinoamericana muchos suicidios de mujeres, de poetas, Claro. han estado asociados, ¿no es cierto?, a esta enorme barrera que tiene que ver con las editoriales, tiene que ver con las miradas sociales. Entonces me parece que hay una gran conquista, no por ser mujer, sino porque hay una literatura que se mueve vitalmente en esta energía femenina, ¿no? Claro Yo que sí. quería comentar Entonces, una cosa, eso me parece importante, lo que acabas de decir. Pensaba en esos temas, por ejemplo, el tema de la maternidad. Como un escritor, digo, que nunca fue maternal como un niño, podría hablar del tema de la maternidad. Y estaba pensando además que ese tema está asociado con lo sublime, con lo tierno, con lo loable, pero ¿quién podría hablar mejor, por ejemplo, como Ariana Harwicz en algunos de sus novelas, de una maternidad desquiciada, quizás de ese momento en el que la mujer dice, no quiero ser madre y tengo que ser madre, y entonces hay todo un diálogo de lo que es ser madre, pero desde la perspectiva de quien lo ha cargado en sus hombros, o de a quien se le ha exigido la responsabilidad de formar vidas solamente, ¿no? Entonces, hablar de esos temas, pero desde una mirada absolutamente liberadora. Digo liberadora para las madres, para las mujeres, y también pues para romper esos mitos que se tiene, cómo debe ser una madre. sí. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Lindo. ¿Ustedes piensan que la literatura infantil es una rama de diferentes literaturas o es parte de la literatura en general? Bueno, yo creo que literatura es literatura, ¿no? Es cierto que, como dijo Sandra, ¿no? Que es literatura, pero a mí me gusta mucho algo que Juan Ramón Jiménez reflexionó justo sobre la literatura infantil, ¿no? Entonces decía, sí, es verdad que un libro que no es para público infantil, tal vez a un niño no le interese, pero no porque el niño no tenga la sensibilidad o la inteligencia, sino porque simplemente no está en un momento en que un tema X le compete o le llama la atención. Le puede parecer tal vez aburrido en un momento dado, ¿no? Pero en cambio una buena literatura para niños o jóvenes que no interese a un adulto, quiere decir que hay un problema con esa literatura, porque la literatura buena
tiene esta sensibilidad que trabaja sin ningún miedo, sin una condescendencia y sin tratarle al público lector Sin como que subestimarlo. fuera tonto, subestimado. Y justamente, incluso es chistoso porque a veces nos reímos y decimos, claro, cuando a una le invitan como escritora para niños, es como que le ponen en una subliteratura. ¿Cómo se hizo por tanto tiempo con la literatura para Pero mujeres? claro, Esto es de mujeres nomás, o esto es para Claro. niños, o esto es literatura queer nomás, ¿no? Entonces son de alguna manera etiquetas de segregación. Claro, porque yo en algún punto pensaba, ¿no? Yo tengo un hijo chiquito, yo le leo 45 minutos diarios y siempre le leo cuentos, pero ya los cuentos han evolucionado un montón, ¿no? O sea, porque al principio, Claro. claro, eran los cuentos clásicos, pero ya comienzo a leerle literatura un poco más avanzada. Y claro, y para él es súper interesante. Entonces yo me ponía a pensar en esto, ¿no? Y decía, cuando uno escribe para niños, ¿tiene que pensar como el niño? O sea, ¿volverse niño en algún punto o no? Mira, bueno, yo quería hacer algo y a mí me parece que el gran mal para la literatura para niños es justamente que haya habido ese nombre, esa segregación, esa etiqueta. Eso le hace muchísimo daño. ¿Por qué? Porque los que quieren escribir para niños piensan que tienen que escribir para un tipo de lector. Eso jamás se hace en la literatura real. Claro. Y creo que todo escritor podría dar fe Sí. de que cuando se sienta a escribir, no piensa en el lector. No, pues. Jamás, o sea, eso no, uno se imaginará lo que sea, nunca, yo jamás me imagino un lector. Entonces, el hecho de obligar a una persona que escriba para niños, imaginar a un niño, bueno, no sé, a mí me parece que hay que más bien desarrollar el lenguaje, o sea, el lenguaje tiene que abrigar también las palabras de los niños, no dejarlas caer a tierra. Y es importante meter palabras complicadas también, ¿no? Porque Es siempre que hay no esa tiene- pregunta no también Es que necesariamente. no tiene que ver nada con palabras complicadas o no complicadas, la escritura ni la literatura. Porque los niños, no sé si ustedes se dan cuenta, ellos son muchísimo más inteligentes, Agudos. Sí, son seguro. intuitivos. Y más lógicos Y también, exacto. pero de esa lógica Una brutal. lógica ¿no? Tú Que es decías, divina. mira, tú pusiste un ejemplo de lo que señala Sandra, ¿no? Juan Ramón Jiménez, si uno compara la literatura en general de Juan Ramón Jiménez y después ve Platero y yo, ¿no es cierto? Tú dices, ¿cómo ese hombre pudo escribir Platero y yo? Porque no está pensando en el niño No, pues ni en no la es un libro para ternura del niños, de hecho, burro. no lo es. Pero ha sido asimilado a una especie de ternura un poco, Universal. Sí, pero un poco superficial, un poco novista, ¿no es cierto? En que tú necesariamente esa imagen presentada allí coincide con la ternura, la dulzura de una madre, de un padre o de un niño. O sea, a mí me parece que efectivamente la literatura tiene un sentido en sí mismo, ¿no? Exacto. Y cuando Sandra dice, cuando tú dices, pienso que mi vida depende de las 3 líneas que estoy escribiendo, yo creo que ahí le sitúas una frontera, ¿no? Y sobre todo me impresionó cuando tú dices, mira qué bueno que haya bloqueo, porque una buena ficción va a nacer siempre, dices tú, de la distancia que existe entre el hecho real y lo ficcionado. Por lo tanto, me parece que en esta escritura, sobre todo en las nuevas corrientes de la escritura, hay una mirada hacia adentro, pero también hay una mirada del mundo. Y creo que allí han encontrado algo que en mi generación nos costó mucho encontrar, que es la libertad. Porque nosotros hablamos de la libertad, escribimos para la libertad, pero casi siempre estuvimos presos, materialmente y también colectivamente. Eso me parece que un gran aporte en esta conversación de ustedes es reinstalar la capacidad de libertad y de plataforma que la literatura tiene y el lenguaje y sus estructuras tienen para liberarse. Exacto. Y, por ejemplo, a mí me parece hermoso cómo los poetas más grandes, ¿no?, en lengua española siempre han escrito también poemas que quedaron clásicos para niños, pero sin proponérselo. Pero si ustedes van a los libros, no sé, estas enciclopedias del mundo de los niños con las que crecimos, no sé si se acuerdan, pero hay poemas de Cernuda, de García Lorca, de Rafael Alberti.
Y tú El te quedas juego, como pues, el abismado. juego. Y no es que ellos pensaron, voy a hacer esto para niños. No, esos poemas eran parte de su obra de manera absolutamente orgánica y natural, porque es vital. Entonces, retomando lo que decía Sandra, tiene que haber esa autenticidad. Cuando no hay la autenticidad en el proceso creativo, justo cuando se escribe para o se escribe porque, se fregaste, porque ya estás supeditando, ¿no? Entonces, la libertad es lo único que permite, como en todo, así como en la vida. Yo siempre comparo el proceso de escribir con el proceso de vivir. Y pienso que sí, que las personas, no solo voy a decir escritores porque somos seres humanos, ¿no? Como base, los seres humanos que nos atrevemos a justamente romper estas barreras vitales que nos impiden ser lo que somos, podemos indagar. No digo podemos solo nosotras, obviamente me refiero al grupo de gente que está escribiendo o a la gente que está leyendo cosas que van más allá de lo esperable. Entonces tiene que haber riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, por ejemplo, está en cuando tú dices, cuando venía el gato a pronunciar todos mis nombres. Claro, por ejemplo ¿Es eso, un ¿no? riesgo que el gato pronuncie todos tus nombres? Claro, porque, como dice un proverbio antiguo, ¿no? Quien sabe todos los nombres de Dios se muere. O sea, ¿no? Entonces, si llega el gato negro, esta era una pesadilla que yo tenía en la infancia, y este es uno de mis poemas que no son para niños. Ajá. Pero es chistoso, yo tengo como un amigo mío dice que tengo una doble vida, porque yo tengo la vida del sueño y la vida de la vigilia, y mis sueños son demasiado potentes, y son tan potentes que yo me acuerdo hasta ahora, los sueños que tenía cuando tenía 3 años, 4 años, me los recuerdo a detalle, y los sueños que tuve anoche y los que tuve hace 2 años, hace 7 años, y son absolutamente entre literarios, cinematográficos y premonitorios, y muy poéticos también, y muy dolorosos a veces. Entonces hay días que me despierto y me toma toda una mañana recuperarme de los sueños. ¿Y la poesía se parece entonces de verdad a tu dolor? Sí, por ¿Sí? supuesto. O sea, si no hay la herida, no hay el poema, ¿no? Entonces, cuando Pero esto entonces del gato la negro- literatura el gato es angustiante y por eso El gato que te entonces atrapa, pues. te mira, te acecha, dices tú. Exacto, a mí esto nació de una pesadilla en la que yo iba detrás de mi abuela entrando a la casa. Esta pesadilla la tuve a los 3 años muchas veces y a veces la tengo aún. Y quiero entrar, pero el gato me jala hacia afuera. Pero el gato no es un gato, es un hombre vestido de gato. Y mi abuela no se da cuenta y cierra la puerta. Y yo me quedo impotente y muda, sin poder hablar ni moverme, imantada por este gato negro. Entonces esto sale en mi poesía después de muchos años y es justamente una metáfora de la poesía que realmente te atrapa y tú no puedes dejar de escribirla el rato que la poesía te atrapa, porque si no lo haces, la angustia de no escribirla es peor que el dolor de escribirla. Pero tienes o sea, creo yo que es un don y aparte es una ventaja, ¿no? Porque de alguna manera lo puedes escribir y ya lo sueltas, a mí ¿no? me Y parece no, que se queda ahí. yo leía algunos textos de ustedes y me quedó esta imagen de que cómo volver si los pájaros ya limpiaron el sendero. Justo. ¿Vuelves o no vuelves? En el Pero es un poema... poco la fábula de Regresa. Hansel y Gretel, ¿no? Sí, justo, saqué la imagen de Hansel y Gretel y es del mismo poema, ¿no? Ajá. Cómo volver si ya los ¿Cómo pájaros volver? limpiaron el sendero y las luciérnagas borraron su reflejo en el paisaje. Entonces, como decir que pierdes las pistas para volver. Una vez que soltaste, que dejaste ir y te fuiste detrás de la poesía, no vuelves, pues, no puedes. Es como No las hay cómo 3 regresar. líneas que te sostienen, Sandra. Sí, sería, ¿no? Sí, bueno. Es la frontera porque me parece que en la poesía contemporánea, en América Latina, hay también un grito angustioso. ¿Será que se nos empezaron a desarmar las utopías y los estados y entonces hay generaciones en las que tuvimos un referente colectivo, ¿no? Sabíamos dónde estaba el enemigo, por así decirlo, y sabíamos dónde estábamos. Pero tengo la impresión que de pronto todo este andamiaje que crea la propia literatura en los años 60, 70 y 80 en América Latina termina desarmándose.
y que esta nueva generación lo junta, pero me parece que hay un grito de angustia. ¿O será mi película nomás? No puede ser. Bueno, ¿Ah? primero quería decir que sí, que el mundo entero, los absolutos del mundo, el lenguaje, todo se ha desbaratado. Se nos fue, todo ¿no? está en una circunstancia de mutación, de transformación o a veces hasta de desastre. Hay demasiados puntos a los que correr, demasiadas estrellas a las que mirar, ya no hay una sola. Entonces, en cuanto a la literatura y a la poesía, estaba escuchando sobre la herida. Pienso que sí, mucha también de mi literatura nace de herida, eso sí. Pero yo he, no sé, tomado un poco el pulso de la literatura actual, en donde hay más humor, mucho más humor, mucho más ironía, mucho más juego. Nos hemos empezado a dejar de tomarnos en serio. O sea, el autor, el escritor, sus dolencias o qué puede ser, ya no es un motivo tanto como de angustia, sino a veces hasta de risa, ¿no? Ahí Es justo- tú introduces los duendes, por eso dices que la poesía y la novela tienen duendes distintos. Tienen ¿Es un duendes poco distintos, eso? sí. Bueno, el duende más en ese sentido tenía que ver con que el lenguaje que usan, las esquinas que recorren, tienen como diferentes esencias o algo así, pero que a la final son a veces lo mismo, se fusionan, se mezclan. Pero de algo que quería yo hablar era también, tú hablaste de cómo se concebía el escritor en los años 60, eso está desbaratándose ahora. Por ejemplo, estuve hace poco en un taller conversatorio en la Universidad Andina, donde el poeta y filósofo David Barreto hablaba sobre esto de la muerte del autor. Esa idea del gran autor con su gran obra ya no existe. Ya no hay ese ser que tiene algo que decir y que es importante y grandioso y grandilocuente, sino que es la muerte del autor. Ya nos fusionamos con el lector, con los demás seres humanos, con las demás voces. Ya sabemos que somos voces de otras voces. O sea, ese tipo de plataformas desde donde se escribía antes ya están derrumbadas. Y bueno, y el escritor, la escritora que quiera mantener o agarrarse de algún tipo de lugar firme para poder decir su palabra, pues no va por ahí la cosa ahora. Yo recuerdo que después de esa, hablaba justo David Barreto de la diferencia entre esta poesía lírica, como la conocemos, con esta otra poesía que ha derrumbado los dioses de la poesía. Ya no hay estos dioses, ya no hay estas voces así como inmensas, ya. Entonces, yo recuerdo que cuando salí de ese taller estaba en una crisis existencial, porque, claro, estaba viendo derrumbados a mis dioses de la poesía y de la literatura, estaban ya derrumbados. Y también cuestionándome el hecho de que debo mutar, de que estoy en una... me estoy sacando ¿cómo se llama? La piel de la serpiente, me estoy quitando de esta piel. ¿Qué seré en el futuro? Pero veo que, por ejemplo, la narrativa nueva es de personas que están mutando, que han aceptado esta transformación desde dónde se escribe y por qué y para qué. Entonces viene como una honestidad y una revolución ahí que va encontrando su lenguaje. También se produce en lengua castellana se produce también una enorme contradicción, ¿no es cierto? Porque yo creo que hay una cierta venganza en la literatura hispanoamericana frente al dominio de la lengua, ¿no? Porque después de la generación del 27, en la literatura española peninsular, nunca hubo una cúspide en el lenguaje, en la narración y en la poesía como la que ha habido en América Latina. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hoy día cuando estos dioses se desarman, que yo coincido plenamente en eso con ustedes, aparece algo que tú también dices, Sandra, que es necesario evadirse mientras exista esa posibilidad. Pero es una posibilidad de una evasión consciente, no es una evasión, me parece a mí, y lo pregunto, no es esta evasión inocente del que se esconde, sino que es la evasión del duende que desde una esquina, ¿no es cierto?, tiene la agudeza para reírse, para mirar, para sacudir al otro.
justo ¿Es eso? evadirse ¿Está de- pasando eso? Justo evadirse de uno mismo, ¿no? Evadirse para mirar desde lejos o para mirar desde otro tiempo. Con distancia. O poner distancia, Poner la exacto. distancia, justo. Sí, y Yo te iba a justo- preguntar, perdón que les interrumpa, Sí. pero quería preguntarte sobre este Rimasopa Rimasopean, donde la Rimasopa Rimasopean, sé que ganó un premio en México. ¿Puedes contar un poquito más? Claro que sí, bueno, estaba contentísima porque apenas anteayer recibí esa noticia. Es una colección de cuentos. Yo no quiero decirlo para niños, porque jamás me Claro. imaginé escribiendo este cuento para... O sea, pensaba que sí, ¿no? Qué lindo, esto sí, porque son temas, porque son situaciones que a los niños les encantan. Pero fueron escritos durante años los cuentos y el fondo del FOEM de México, el certamen del FOEM internacional, convoca en este caso una colección de cuentos de narrativa, tanto para niños como para jóvenes. Y yo, después de haber buscado un montón de editoriales, he tocado algunas puertas, he recibido muchos nos, y eso en cierta forma me pudo haber como desgastado. Por eso yo en mi cuenta de Facebook decía, yo ya iba a dejar de escribir para siempre, porque ¿para qué voy a escribir? Si no hay un lugar en donde se publique, en donde se valore, en donde los lectores se acerquen a esto. Entonces ya estaba desistiendo, y cuando encontré esta convocatoria del FOEM, dije, voy a juntar esto que es impublicable, que es indefinible, que es, no sé, para que no me aceptan en las diferentes editoriales y los voy a hacer un libro de cuentos y voy a mandar. Pero yo decía, como aquí he puesto mi vida, pues si no gano en esto ya no me importa, ya no quiero escribir, ya no. Entonces, al recibir la noticia del premio, es como primero como un susto, como una cosa como que encontró algún eco, o sea, realmente esto tuvo un eco en alguien, en unos ojos que miraron y que pues piensan que sí puede ser para niños. ¿Y por qué te digo esto? Porque los textos son complejos, tienen una cantidad, son filosóficos, tienen una diferente cantidad de ambigüedades, de posibles lecturas, de interpretaciones. Entonces las editoriales dicen, esto no es para niños, o ¿cómo le vamos a dar al niño algo así medio complejo o medio, no sé? A mí me parece que los niños, las niñas tienen pues todo el derecho de enfrentarse a ambigüedades, Y a la duda. incertezas, Claro, la duda. a cosas como profundas y liberarse de esa horrible, no sé, costumbre de que si es para niños a contar una buena anécdota. Entonces yo decía, si van a contar una anécdota, vean una caricatura, ¿no? En la televisión está muy Claro. bien, Claro. pero no vamos a contar anécdotas en la literatura para niños, por favor. O sea, puede haber, pero Puede no haber, es pero la... no es solo la no es anécdota. solo la anécdota, exacto, Qué lindo, totalmente. qué lindo. Sí. El tema ¿ustedes piensan que las generaciones actuales leen más o piensan que no? O sea, los niños actuales, los jóvenes. Tal vez lean más en cantidad, porque ahora está de moda en los colegios hasta las maratones de lectura, Ah, eso. y entonces que mientras, he visto en colegios privados al menos, que cuantas páginas leíste, cada 100 páginas te dan, no sé, una medalla, un premio, lo que sea. Pero no creo que eso necesariamente sea leer mejor. Siempre he sido yo una defensora más bien de la lectura, de la calidad de la lectura y no de la cantidad. Y no sé, hay gente que lee muy rápido y me parece fabuloso, y también depende del libro, pero por ejemplo en mi caso me gusta leer despacio y releer y hasta memorizarme pedazos que me encanten, porque ese es el disfrute, como comerte un chocolate despacito, saboreando y no atragantarte el chocolate. Hay ¿no? páginas que no se merecen pasarse, ¿no? Claro, y que dices, y que uno incluso cuando escribe dice, chuta, qué pena que después de esto si sale, se van a leer así, y no les va a quedar nada quizás, pero quién sabe, por ahí hay el lector. Pero que quién sí. sabe, ¿no? Yo creo, fíjate, que hay esta disolución, ¿no es cierto?, de la que Bauman dice, bueno, se ha convertido en una realidad líquida. Exacto. Pero me parece que en esa liquidez los niños, los jóvenes van encontrando, como ustedes dicen, nuevas formas de libertad. Y Por pareciera ser que nosotros los más viejos los miramos con una cierta distancia, con una cierta desconfianza. Pero yo creo que después de esta gran inflexión del COVID y todo lo que ha pasado, esta gran tragedia humana, a lo mejor el mundo no va a ser mejor de buenas a primeras, pero Sí, lamentablemente. creo que hay algunas
creo que hay cuidado, algunos sí. síntomas de estas otras generaciones que tienen miradas que son distintas y lecturas que son distintas, Y ¿no? justamente eso es algo que quería solo para complementar y tiene que ver con esto, es que los mismos géneros literarios se han fusionado, mezclados, ¿no? claro. Por esto también puede ser, ¿no? Tener que ver con lo de Bauman, que dice que todo ahora es líquido, las fronteras, ¿no? Y entonces, claro, te topas con novelas que a la vez son ensayo, como, no sé, Cristina Rivera Garza, poesía que a la vez es novela, La poesía, o ¿no? La teatro. poesía evolucionó Claro. de una manera que, wow. Claro, por ejemplo, Elisa Díaz Castelo, que hace, creo que está acá para Paralelo Cero como poeta invitada, pero ella también hizo una obra de teatro, que es teatro postdramático, porque además es imposible ponerlo en escena. Pero bueno, puede haber maneras. Como ayer, fíjate que entrevistamos a una persona, solo te interrumpo un minuto, Sí, sí. y dice, yo hago libros, una persona de una editorial dice, yo hago libros para que no se lean. ¿No? Entonces digo, son antilibros. Pero existe, está claro. pasando, ¿no? Está pasando. Porque justamente creo que nos estamos liberando. Pero por otra parte sí quería también decir respecto de los grandes estrellas de la literatura. Bueno, yo creo que cada cosa debe ser vista siempre en su contexto. Porque es cierto que los que escribimos ahora, sí, solo somos quizás este concierto de voces que ya no escribimos solos, sino no solo a 4 o 6, sino a 100 manos, porque hay una facilidad también para irse enterando de lo que el otro está haciendo y en tiempo real, porque todas las tecnologías nos permiten eso, los seminarios, la capacidad de información que hay. Entonces escribimos y nos alimentamos constantemente. ¿En eso lo digital creen que ayuda o perjudica? Puede ayudar mucho, si es que lo usas bien, por supuesto, ¿no? Obviamente. Pero bueno, gracias a Dios la conversación no es sobre eso, pero sí, es una buena cosa que, claro, hay que tomar en cuenta. Pero también hay el riesgo, he visto yo, de sacar de contexto a las obras y a los autores y juzgarlas y juzgarles a ellos o a ellas con los ojos de hoy. Entonces, barbaridades como que Otelo de Shakespeare en Estados Unidos ahora se considera una obra racista. Entonces tú dices, por Dios, es una gran obra de la literatura universal. O Matar a un ruiseñor ya salió del pensum de las lecturas, igual en Estados Unidos, porque no sé qué, la esclavitud. Bueno, Lolita más bien ahora la han rescatado, pero más bien Pero fue estuvo previamente. sancionada, ¿no? Estuvo sancionada en su Lolita. tiempo, censurada. Y ahora también, no sabía, más bien pensé que ahora es mi novela preferida. Bueno, en todo caso, o decir que, por ejemplo, Cortázar ya pasó de moda y caducó. Tampoco, por Dios, o sea, hay que ubicarse, ¿no? Y creo que tenemos grandes hitos en la literatura y que los escritores que ahora escribimos es también sobre los peldaños de esos escritores y no nos podemos Sí, olvidar. una de ustedes dice que finalmente son todas las voces, ¿no? Y la literatura no es una voz, sino que es una voz en continuo movimiento, ¿no? Una voz, son muchas voces en literatura. La ironía, ¿no es cierto? Y esta ausencia uno lo puede notar, voy a traer aquí al Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? Cervantes escribe una novela pensando en el Amadís de Gaula y se ríe del Amadís de Gaula porque era la novela de caballería que la gente leía, ¿no es cierto? En una especie de cómics. Y decide reírse porque además él había sido maltratado y ¿no es cierto? No lo habían subido a los barcos que venían a al nuevo mundo. Claro. Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque me parece que esta ironía fina que uno puede advertir en alguien supuestamente tan serio como Cervantes, ¿no es cierto? Y llevado allí al estrellato de la literatura en habla castellana. Y la primera novela en habla La primera novela. Pero esa misma sonrisa uno lo advierte en García Lorca, ¿no? Esa sonrisa. La destrucción del autor en Unamuno, cuando dice esta no es una novela, sino que es una nivola, ¿no es cierto? Sí. Y el personaje lo interroga y le dice, bueno, mira, ¿a quién van a recordar? ¿A mí o a ti? Pues tú te vas a morir. Y de hecho le elimina el narrador. Claro. Pues es una novela solo de diálogos, claro. No hay narrador, no existe. Y uno recuerda a Unamuno, no, pero recuerda a Niebla, la nivola. Claro, entonces, me parece que a pesar de todo y a pesar de los tiempos,
ustedes son un ejemplo maravilloso de esa continua búsqueda de la libertad, pero puesta en un personaje, ¿no es cierto?, en un narrador que también se expresa desde el ser mujer, y eso creo que hace una diferencia con otras generaciones. Sí, sobre todo sin complejos de ser mujer. Sin complejos. Porque uno eso, siempre sin creía que complejos. tenía que justificar, o sea, más o menos sí, es mujer, sí, pero soy escritora, y aunque soy mujer, entonces no, Claro. qué estupidez, o sea, no. Sí, pero Uno yo escribe. sentí casi en carne propia eso, porque recuerdo que mi primer libro de poesía, El hueco en el zapato, qué barbaridad, yo me di cuenta después, pero mi yo poético luchaba con acercarse a lo femenino, totalmente, era como un rechazo a lo solo femenino, estaba más empatado con lo humano, pero como que no quería regresar a mirar a solo lo femenino. Y eso restaba, digamos así, la autenticidad, y casi es como decía María Luz, sentir el peso de que si mencionas lo femenino, te van a poner este libro es en una categoría para mujeres. Adiós, se fue la posibilidad de llegar al mundo. O de que te lean, al lector en general. que te lean los críticos Sí, serios. Claro. Entonces ya después en otro más adelante en Animismo en la azotea, ya asumo los temas femeninos como me da la gana. Claro, hay un gran recorrido, Claro. unos 4 años tal vez, no sé cuántos, 5, en donde puedo sentir esa libertad de la que tú hablas, ¿no? Esa libertad de decir, hago lo que me da la gana. No me importa si le gustará a quién, al crítico tal. Ya hay críticos que también han muerto, ¿no? En cuanto a sus voces, claro. ya no nos importan esas voces. Entonces solamente es la autenticidad, encontrar a un lector, a alguien que esto le transforme, le guste, no sé, le confronte. Y es como en la vida tal vez, ¿no? Porque uno con la edad, hombres y mujeres, nos vamos liberando, pues, por ejemplo, ¿qué importa lo que vayan a pensar o a decir de mí? Entonces, igual como escritor, es súper liberador, ¿no? Y lo bonito es que las generaciones nuevas de escritores y escritoras ya nacen mucho más liberadas, Mira, ¿no? Porque cada generación va dando un avance. A mí me encantaría poner en esta mesa, por ejemplo, frente a ustedes, a la tragedia que tuvo que vivir Gabriela Mistral, por ejemplo, porque ella quedó reducida, ¿no es cierto?, por ser mujer y por ser profesora, además primaria, ¿no es cierto?, a la ternura de los niños. Sí, pues porque los poemas ganó el premio Nobel, pero es la ternura de los niños, pero Tiene tanta la otra crítica poesía. siempre ha ocultado, por ejemplo, que había allí una visión de una mujer que amaba a otra mujer y que tenía ese enorme tormento de esconderse, ¿no? Y entonces la crítica literaria en general siempre la ha abordado desde una maternidad frustrada, pero no desde su expresión de mujer, y uno puede ver toda esa poesía Y todo lo que se angustiosa, conoce. existencial, profunda, de una mirada de una mujer que no puede decir que es lesbiana y que ama a otra mujer, porque si no, tampoco hubiera ganado el Premio Nobel de Literatura. Claro, no lo sabemos, pero probablemente. Pero ¿no? puesta frente a ustedes, yo creo que ella estaría hoy día muy feliz de que finalmente hay un espacio de liberación y de autenticidad, simplemente por ser persona, no por ser mujer, ni hombre, ni nada de eso. Y bueno, como siempre, el tiempo nos mata. El tiempo, ¿no? Para nosotros ha sido Pero el un tiempo es gusto una ficción. hermoso tenerlas aquí. Me gustaría volverlas a invitar algún día para poder hacer un programa un poco más largo. Sería muy lindo. Sandra María Luz, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un Gracias a gustazo y un ustedes. honor tener Sí, un escritoras de este privilegio. nivel. Ay, qué Así que lindo. qué bueno tenerlas aquí. Felicitaciones por su trabajo. Nos sentimos súper orgullosos de ustedes, de que sean ecuatorianas. Ay, y qué que nos lindo. representen No, tan gracias bien. por la invitación. Un lindo programa, un diálogo tan rico, tan Sí, delicioso, ha que sido nos muy podríamos haber placentero. quedado Tal todo el cual. día. Sí, da ganas de quedarse. Pero Pero podemos gracias. hacer, en el año, yo creo que el diseño tiene una ausencia, y la ausencia que tiene el diseño hoy día es no considerar al lenguaje como el primer gran diseño de ficción que permite la propia existencia. Es el Porque no protagonista. puedes hacer objetos si no los nombras. Por eso Dios nombró primero. Ajá. ¿Y si sabes todos los nombres de Dios? Creo, no lo sé. Hay algunos que no se pueden decir. Sí.
Gracias, chicas. No, Les muchas agradezco muchísimo por haber gracias. estado acá. Muchas Gracias, gracias. Pedro. Gracias a todo el Muchas equipo de gracias. comunicación. Y volvemos en un ratito más.